Cuando vivía en División del Norte, me fui a vivir a una casa pequeñita. En las noches se escuchaban muchos ruidos, pero como los señores dueños de ahí, que vivían atrás, eran ganaderos, a veces llegaban en la noche y descargaban cosas, o a veces muy temprano por la madrugada. Y yo siempre atribuía esos ruidos a los trabajadores, pero de pronto escuchaba que me tocaban la puerta y me despertaba en la noche espantada. Pero solo pensaba que lo había soñado o que había sido el ruido de algún animal que subían en los remolques. Entonces, después ya era mucho, no me dejaban dormir los ruidos, a veces tenía pesadillas. En una ocasión, yo tenía una pelota de pilates y yo sentía que la pelota rebotaba y volteaba y la pelota se estaba moviendo. En una ocasión, yo tenía una pelota de pilates y yo sentía que la pelota rebotaba y al voltear, la pelota se estaba moviendo. Se me hacía muy raro, pero seguía dormida porque tenía mucho sueño, hasta que un día vi cómo la pelota rebotó frente a mí, pero yo no quería creerlo porque estaba muy oscuro. Solo entraba luz por un pedacito de la ventana, y al otro día solo pensaba que tal vez lo había soñado. Me confundí o algo así, y lo que hacía era repetir un salmo de la Biblia. Me concentraba para dormir y me dormía. Era algo con lo que ya me había acostumbrado porque me pasaba muy seguido. Yo simplemente no le hacía caso. Ahí donde vivía era muy pequeño. Era una casa con solo 2 habitaciones, una junto a la otra. Una la usaba de recámara y la otra de cocina. Hasta que una vez empecé a escuchar ruidos como de trastes. Se escuchaba como si anduviera ahí alguien. Yo me imaginaba que era un animal, pero era imposible porque se escuchaba que movían trastes, golpeaban vasos y más cosas. Y ahí fue cuando me empezó a dar miedo. Me asusté más, y no es común que yo tenga miedo. Entonces me levanto de la cama y voy a ver. Me dije que lo que fuera que viera, ni modo, lo tenía que ver. Llegué a la cocina y prendí la luz y no había nada, ni nadie. Todo estaba silencio, como si no hubiera pasado nada. Ya que estaba levantada, aproveché para ir al baño y el baño no tenía puerta. Solo había una puerta. Ya estando en el baño, yo veía que la cortina se movía ligeramente. No muy fuerte, pero se movía. Esa noche hacía demasiado frío y la casa estaba bien cerrada. No había manera de que el viento pasara y moviera la cortina, pero se seguía moviendo. Y después empecé a escuchar que le pegaban a la mesa, como si le daban latigazos o le pegaran con algo fuerte. Yo no tenía la cena ni repisas, por lo tanto tenía la mesa llena de cosas de comida, trastes, una parrilla eléctrica y un microondas. Entonces, yo escuchaba cómo se movían todas las cosas cada vez que le pegaban. Me dio tanto miedo que dije, ¿qué voy a hacer? De seguro voy a ver algo, voy a ver una persona parada. Y decidí salir. Abrí la cortina y vi de lejos que los cables de la parrilla y el microondas estaban colgando de la mesa moviéndose al mismo tiempo, como si algo los hubiera movido de esa manera. Eran las 3 de la mañana y estaba en pijama y chanclas, y así decidí salirme a la calle. Tenía tanto miedo que no pude y no quise dormir en ese lugar, y empecé a caminar. No supe a dónde. Tenía mucho miedo y llegué a la casa de una señora. Toqué y toqué hasta que me abrieron, y me quedé a dormir ahí unos días mientras sacaba las cosas de la casa. Después de unos días decidí contar lo que me había pasado a unas señoras y a más personas de ahí de ese lugar, y me contaron que ahí en esa casa se había muerto un niño, que nadie sabía bien qué fue lo que había pasado, pero fue accidental, y que era el nieto de la señora que me rentaba la casa. Se cuenta que en el pico del Cerro de la Bufa alienta una princesa encantada de rara hermosura, que en la mañana de cada uno de los jueves festivos del año sale al encuentro del caminante varón, pidiéndole que le conduzca en brazos hasta el altar mayor de la que hoy es la Basílica de Zacatecas, y que al llegar a ese sitio volverá a esplender la ciudad encantada, toda de plata, que fue esa capital hace muchos años, y que ella, la joven del hechizo, recobrará su condición humana. Pero para romper este encantamiento hay condiciones precisas, tales como que el viajero, fascinado por la belleza de la joven que le llama, tenga la fuerza de voluntad suficiente para soportar varias pruebas, que al llevarla en sus brazos camina hacia adelante sin turbación y sin volver el rostro. No obstante, escuche voces que le llamen y otros ruidos extraños que se produzcan a su espalda. Si el elegido pierde la serenidad y voltea hacia atrás, entonces la bella muchacha se convierte en horrible serpiente y todo termina ahí. La oferta es tentadora, una lindísima muchacha y una fortuna inacabable, pero ¿quién es galán con temple de acero que puede realizar esta hazaña? Pues Zacatecas, el estado que hoy conocemos, tiene más de 4 siglos de vida y no ha habido quien cumpla los requisitos para deshacer el hechizo. La figura detrás del árbol. Tenía 14 años de edad. Estaba cursando el 2º año de la escuela secundaria, en el turno vespertino. Una vez como a las 8:30 de la noche, era una noche oscura, iluminada por la luna y las lámparas de la calle. Yo iba de regreso a mi casa cuando al doblar una esquina, veo una criatura totalmente oscura, de complexión delgada y unos 2 metros de altura.
cerca de un árbol grande y de tronco grueso, que lleva años en la calle de mi domicilio. Lo más curioso es que al momento de verla, esta hizo una especie de voltereta para esconderse detrás del árbol, y fue más grande mi asombro al revisar alrededor del árbol y darme cuenta de que ya no había nada. Así que apresuré el paso para llegar a casa con un poco de miedo, pero sin voltear atrás. Cabe recalcar que la calle se encontraba completamente sola. Cuando llegué a casa le conté a mi familia lo sucedido, pero nadie le tomó importancia. Para mi fortuna, no volví a ver a aquella criatura. Probablemente estaba perdido en nuestra dimensión. En ese tiempo, ese tipo de cosas me daban mucho miedo, pero con el paso de los años he aprendido a vivir con ellas. Pues yo soy de la creencia que prefiero que me siga un muerto a un vivo, ya que la gente viva da más miedo que cualquier espíritu. Mari tiene una casa de 2 plantas, un tanto grande, pero en buen estado. Tiene 3 hermanas, de las cuales solo una vive actualmente en casa de sus papás, junto con la chica, o sea, con Mari. A todo esto, las 4 mujeres creen o tienen la sospecha de que un ente ronda su casa desde hace algún tiempo. En alguna época, a Mari le había tocado dormir en una habitación que tienen en la planta baja, y a veces se despertaba en la madrugada gracias al sonido de pasos o la respiración de alguien. Se podría pensar que son sus padres o alguna de sus hermanas, incluso algún sonido de las casas vecinas, pero una respiración que se sienta cerca no es nada normal. En una ocasión, la hermana mediana se quedó estudiando hasta tarde en la planta baja. Las 4 hermanas en algún momento compartieron cuarto, por eso estaba abajo para no molestar a su compañera. La chica en cuestión comenzó a escuchar pasos, sonidos, incluso voces en la zona de la casa donde estaba, lo cual era imposible porque era la única persona en ese espacio. Entró en pánico y salió corriendo a su cuarto a contarle a su hermana lo que había pasado. Hace poco la mamá de mi amiga colgó una cruz en la puerta principal y creen que gracias a eso el ente ya no está más dentro de la casa, pero si aún se mantiene alguien en la planta baja, puede escuchar ruidos de ultratumba. La última visita. Esto pasó cuando tenía 13 años. Había pasado como un mes de la muerte de mi mascota, Oso, mi mejor amigo y prácticamente la razón por la cual vivía. Él murió a la edad de 19 años, por complicaciones de salud. Él ya no podía caminar solo, hacía sus necesidades en su cama por el anterior problema, y poco a poco se le iba complicando todo. Entonces tuvimos la trágica pero sabia decisión de dormirlo. No fue nada fácil, pero se tenía que hacer. Yo estaba en una terrible depresión por su muerte, porque todo por lo que vivía ya no estaba, y no era fácil de entender eso. Casi no comía, me la pasaba encerrada en mi cuarto llorando y lamentándome por todo. Las noches eran muy largas, ya que solo lloraba y no quería ver a nadie. Pasaron 2 meses más y yo seguía igual, hasta que una noche me despertó el sonido de un perro subiendo las escaleras. Mi habitación está justo al lado de estas, y ahí el sonido se detuvo poco a poco. Me incorporé en la cama y vi a Oso una vez más. Sabía que era la última vez, pero le pedía que por favor se quedara un momento más conmigo, o que me llevara con él. Pero él solo me miró, se dio la vuelta y escuché cómo sus patitas bajaban las escaleras, poco a poco hasta dejar de sonar. Y ahí me quedé una vez más sola, llorando, pero por fin pude estar un poco más en paz. De cartas, o como tradicionalmente se conoce, baraja, a simple vista podría parecer un juego inofensivo, pero ¿habrá algo detrás de ese juego para hacer que una persona tenga alucinaciones con personas muertas? No hace mucho, un familiar tuvo la desdichada oportunidad de presenciar esto. Una noche de sábado, mientras él jugaba baraja con varios de mis tíos, su esposa trabajaba de noche con su madre. Mi tío recibió una llamada telefónica en medio de una partida. Era su esposa pidiéndole que fuera por ella a casa de su mamá. No tuvo que escuchar 2 veces para ir por ella. Cuando llegó a casa, él lucía asustado, triste, lleno de pánico. Mi abuela preguntó qué era lo que tenía. Creyó que estaba enojado o que tenía hambre. Ya unos minutos después contó la verdadera versión, y es que había visto en medio de la carretera a una mujer con vestido blanco caminando, sin cabeza, lo cual era raro, porque creyó que era en medio de la noche, era temprano, y había varios carros en la carretera, que a simple vista podrían distinguir tal cosa. Estaba en la sala de mi casa haciendo mi tarea. Estaba solo con mi papá,
Mi hermano se fue con mi mamá para ir por algo de comer. En ese entonces veo que mi papá se mete al baño que está en la sala. Enseguida veo una sombra saliendo de mi cuarto. En ese cuarto estaba un baño, yo lo usaba en la noche. Cuando salió la sombra por segunda vez la vi de reojo. Le grité: ¿quién eres? ¿Qué quieres? Enseguida salió una bola negra, rodando por el suelo como si fuera una pelota, pero después enseguida desaparecer. Pero lo que me asustó de verdad fue que mi papá vi que entró al baño de la sala, pero cuando lo vi otra vez estaba saliendo del baño de mi cuarto. Le dije a mi mamá todo lo ocurrido. Me tomó una foto en mi cuarto para después ver que encima de mí estaba una de las bolas. Eran 3 encima de mí, una arriba de mi cabeza y las otras 2 al lado de mí. En mi casa siempre ha pasado ese tipo de cosas. Esta es una historia que no me ocurrió a mí ni a ninguno de mis familiares. Es una historia que ocurrió con una amiga, pero la contaré desde mi perspectiva. Cuando tenía como 4 o 5 años, siempre tuve mi cuarto lleno de juguetes, figuritas y muñecas en repisas, porque no me gustaba dejarlos guardados en cajas. Una noche, recuerdo que me desperté así de la nada. Obviamente no sabía el horario, pero todo estaba en silencio, y a lo que trataba de dormir, me quedé viendo fijamente todos los juguetes. Pasados unos minutos, empecé a ver que las figuritas y muñecas empezaban a tomar forma como de monstruos pequeños, e incluso como duendes. De tanto miedo que tuve, cerré los ojos muy fuerte e imploré dormirme rápido. Lo curioso fue que cerré los ojos por aproximadamente 5 segundos, y al abrirlos ya había amanecido. Juro que traté de volver a cerrarlos y ver si regresaba la noche, pero no. Ya estaba a la luz del día. Sigo sin poder encontrar una explicación a eso. Esta historia me pasó a mí cuando era un niño de entre 8 o 10 años. Es que me acuerdo que en ese tiempo iba en un cuarto de primaria. Me acuerdo que esa noche me estaba saliendo de bañar para irme a acostar. Era domingo y tenía que dormirme temprano para ir a la escuela en la primaria. Era una noche de verano. Debido a eso, todos dormían con la puerta abierta por el calor. Yo la dejé entreabierta para dormir a gusto. En ese tiempo vivía con mi mamá y mi hermano mayor. Cada quien se dormía en su propio cuarto, y yo me dormí en el cuarto del medio. Ya cuando me estaba quedando dormido, empezó a llover con truenos y relámpagos. El sonido de la lluvia fuerte fue lo que me despertó. No pasaron 5 minutos cuando la puerta de mi cuarto se empieza a abrir. No había viento, ya que mi ventana estaba cerrada, ya que no quería que entrara el agua. Traté de no hacerle caso. Aunque mi puerta quedó completamente abierta, no me podía levantar para cerrarla, ya que me incomodaba verla abierta. En ese momento le grité a mi mamá para ver si me podía ir a dormir a su cuarto, pero su respuesta fue: no, ya estás grande, duérmete. Después de eso, me traté de dormir, pero al instante de la puerta se escuchó que alguien decía mi nombre entre medio de susurros, como si fuera un niño pequeño llamando. Cristian, Cristian, Cristian. Para ese momento ya estaba asustado. Le grité a mi mamá otra vez para ver, pero su respuesta fue la misma. Enseguida en mi ventana, alguien estaba golpeándola muy fuerte en ese momento. Yo me encontraba aterrado. Le grité a mi mamá otra vez, pero respondió: no les hagas caso, tú duérmete, ignóralos. Estaba muy asustado y aterrado. No encontré otra salida más que cobijarme por completo, todo menos la frente. En ese momento sentí que alguien se acercó a mi cama. Con un dedo frío me tocó 2 veces la frente. Ya para ese momento no me importó nada. Me fui corriendo al cuarto de mi mamá y me quedé a dormir con ella. Esta historia ocurrió con un amigo. Hace unos años, tal vez por el 2008, habíamos salido con mi familia a una fiesta. Regresamos a la madrugada, tal vez como a las 3 de la madrugada. Se había ido la luz en toda la colonia por completo. Entonces, pues comencé a sentir escalofríos. Tenía en ese entonces 12 años. Entramos a la casa, y en el cuarto donde yo dormía, la luz prendía conectándole un enchufe. Ya se había quedado desconectado, cuando de la nada se encendió la luz del cuarto, a lo que yo le dije a mis papás que la luz ya había venido, porque ellos también la habían visto. Y fuimos a ver, y para sorpresa de todos, el cable estaba desconectado y se estaba moviendo, y lo conectamos de nuevo y nada encendió. Me paniqué feo, y tuve que quedarme a dormir ahí, porque mis papás me decían que no era nada. Al buen rato de haberme acostado, empecé a sentir pesado, y yo estaba tapado de pies a cabeza, y sentí que alguien estaba acercándose, y entré en desesperación, y me destapé, no había nada. Al día siguiente les platiqué a mis papás, y sí, efectivamente, ellos también escucharon los pasos. Esta historia le ocurrió a un amigo,
pero lo contaré en primera persona. A mí desde pequeño me han pasado cosas raras, como escuchar sonidos que nadie más escucha y ver fantasmas. Y sí, yo mismo llegué a pensar que estaba loco porque eran muy frecuentes en mi infancia, pero según eso es un don el poder de ver. No tengo registro de nada, todo lo borré porque es malo tener fotos así. Tengo muchas anécdotas que con gusto les puedo contar si lo desean, o hasta mostraré evidencias de algo que miren estos días. El Día de Muertos, mi mamá puso su altar como cada año y agregó la foto de mi abuela, que acaba de fallecer. Y en un descuido que dimos, se prendió un fuego de todo un segundo a otro, y de una manera exagerada, como si el fuego pudiera moverse a voluntad. Estuvimos a nada de que el fuego se saliera de control y ardiera toda la casa. Mi abuela era muy creyente en la Santa Muerte y realizaba trabajos de brujería. Su foto fue la única que no se quemó de todo el altar. Hace unos 2 años me fui de mochilero por varios estados de la República. Estuve fuera cerca de un año. Éramos 4, un amigo y otros 2 chavos. Decidimos irnos a la playa, ya que queríamos disfrutar un rato de la mala vida. Pero entre La Quemada y Magdalena, Jalisco, hubo muchísimas trabas para continuar. Pero justo esa noche, caminamos cerca de 40 kilómetros hasta llegar a la entrada de Tepic, Nayarit. Los lugareños de un pueblo que pasamos no nos advirtieron de las cosas que nos esperaban. Decidimos tomar un descanso a la mitad del camino, puesto que ya no podíamos seguir. Cuando yo me adelanté para buscar alguna casa y pedir agua, eran las 3 de la mañana, más o menos, y vi un par de siluetas que a lo lejos venían corriendo hacia mí, y pues por inercia comencé a correr tan rápido como pude, hasta donde se habían quedado los demás. Cuando llegué, les conté de lo ocurrido, y ellos ya habían conseguido un flete con un trailero, y el señor, al escuchar, me comentó que los llaman los caminantes de Jalisco. Según, son entes de las personas que han atropellado en la carretera, y si te alcanzan, según lo que me contó, es que simplemente desapareces en la nada de la carretera. Desde que era pequeña veía sombras, o me pasaban cosas raras, pero siempre me dijeron que era un don. De alguna manera estaba acostumbrado a los pequeños sustos que me daban ciertas apariciones, pero todo cambió cuando estaba en primero de secundaria. Falleció mi bisabuelo y por primera vez visité un panteón. Nunca me habían dejado entrar a uno, porque según mi abuela, mi aura es débil y podía traerme algún espíritu de esos lugares. Pero esta vez, sí o sí, iba a asistir. Todo iba normal, la tristeza inundaba el lugar, pero comenzó a ganarme la curiosidad y empecé a caminar entre las tumbas para leer nombres y ver fechas de defunción, hasta que me dio cierto escalofrío y decidí retornar el camino. Salimos del lugar y todo iba normal hasta el día siguiente. Amanecí con una ligera sensación de pesadez que no me permitía moverme sin quejarme. Como era de esperarse, me hicieron 1001 limpias con huevo y algunas con plantas, y aparentemente todo cesó, excepto por la sensación de que algo no estaba bien. Pasó el tiempo y yo seguía viendo y sintiendo lo habitual, hasta 3er grado, donde en medio de mis sueños apareció una extraña mancha negra que solo estaba ahí. Después de unos meses, solo aparecían mis pesadillas, pero sin hacer nada, hasta que al cabo de casi un año, comenzó a ser quien me lastimaba en mis pesadillas. Ahora, esa mancha me atacaba, hacía de mis pesadillas masacres. Luego de un tiempo, un día mientras estaba sola en casa, pasé de la sala a la habitación y allí estaba una opaca sombra oscura en un costado de la cama. Salí casi corriendo del cuarto. Lo único que esperaba era el regreso de mi mamá o alguien que me auxiliara. Estaba demasiado asustada como para siquiera poder llamarles. Pasaron las horas y decidí no contar nada. No quería que me tacharan de loca o algo así. Días después, justo antes de dormir, mi cama comenzó a sentirse como si hubiera alguien acostado a mi lado. Una sensación de escalofrío recorrió todo mi cuerpo y minutos más tarde me quedé dormido. Cosas así comenzaban a pasar cada vez más seguido. Esta sombra me seguía a todos lados y sin importar la hora, en ocasiones la veía mientras estaba con amigos, familia, en la escuela, en todos lados. Una sola vez le conté sobre esto a mi mamá y decidió colgarme medallas y crucifijos que solo hicieron que se molestara. Me asustaba seguido y la sentía de mal humor. A veces tiraba cosas mientras estaba sola y diario amanecía con las medallas y crucifijos desatados. No lo volví a mencionar y tampoco volví a usarlos. La sombra nunca me dejó, pero ya no molestaba, hasta hace poco que se me ocurrió contar públicamente sobre su existencia. Está molesta. He amanecido con rasguños, un moretón y mucha pesadez. En más de una ocasión se han caído cosas enfrente mío
y algunas me golpearon. Escuchan cosas extrañas cuando estoy sola, cuando sostengo cosas peligrosas como cuchillos, tijeras, rastrillos. De alguna manera quedo a nada de hacerme daño, o me hago daño. Mis manos se desconectan y de forma involuntaria me atacan. Esto pasó en un campo pesquero. Allá había puros hombres. Yo vivía con mis hijos de 1 año, la niña, y 4 años, el niño. Cabe mencionar que el niño era hijo de mi primer esposo, que en paz descanse, y años después me volví a casar. En ese lugar suceden cosas así. Yo les hacía de comer a los muchachos, para sacar un poco más de dinero, y ayudar en los gastos de la casa. Y mi casa solo estaba dividida con la de los muchachos, y se dejó una ventana por donde les pasaba la comida. Habían varias noches que se escuchaban ruidos en el cuarto de los trabajadores, y yo me asomaba por la ventana mientras que todos se iban a trabajar. En una de esas veces, vi a un hombre muy alto, pero no parecía ser alguien conocido. Entonces yo pensé, pues ¿quién será? Y así, todas las noches hasta que un día le dije a mi marido, porque yo tenía miedo que ese hombre le fuera a hacer algo a mis hijos o a mí. Y les preguntó a los muchachos, y ellos le dijeron que eso no era posible, porque al irse ellos, cerraban con candado, y nadie más podría entrar. Yo les dije, eso no puede ser cierto, porque yo miro a ese hombre que se para en medio de la casa y gira su cabeza hacia donde estoy acostada, porque mi cama va directo hacia la ventana. Entonces, procedieron a cerrar la ventana. Se escuchaban ruidos durante las noches siguientes. Nunca supimos quién era. Siempre he tenido sueños raros de esos que te previenen cuando algo malo sucederá. Pero me pasó algo muy raro. Estaba en el comedor con mi familia, hijos y esposo. El padre de mi esposo ya falleció, y él me había platicado tiempo atrás cómo falleció, pero nunca me platicó la ropa que mi suegro llevaba al morir, con la que lo vistieron para ponerlo en su caja. El año pasado fuimos a donde mi suegro está enterrado, pero el día que estábamos comiendo, me quedé ida. Yo estaba con los ojos abiertos, pero sin hablar ni moverme. Y en ese lapso que me quedé ida, viajé al panteón donde está enterrado mi suegro, y yo lo veía caminar. Y dice mi familia que cuando estaba ida, solo lloraba, pues miré a mi suegro y a mi hijo, el más pequeño, caminar. Para mí fue muy raro. Bueno, pues cuando reaccioné, mi hija me estaba gritando porque yo no me movía, solo lloraba. Cuando reaccioné, sentí una tristeza enorme y no paraba de llorar. Le comenté a mi esposo lo que vi, y como que no me creyó. Pero cuando le dije la ropa que llevaba puesta su papá, se puso a llorar. También le dije cómo caminaba y el aroma de su perfume. Para mí, esto es muy raro. Precisamente hoy, soñé que alguien me jalaba de mi cama con mucha fuerza. Al despertar, tenía marcas en mis tobillos. Pero es muy raro y me da mucho miedo. Cuando yo tenía 18 años, vivía con mis abuelos maternos. Mi abuelo no podía caminar y estaba en silla de ruedas. Yo siempre me ocupaba de hacerles de comer y yo sabía qué instrumentos de cocina tenía. Tiempo atrás se me había perdido un cuchillo y por más que lo busqué por toda la casa, nunca lo encontré. Lo platiqué con mi abuela y pues lo dimos por perdido. Un día vinieron mis primos a comer con los abuelos y yo preparé todo. En lo que estaba la comida, ellos se ocuparon de tumbar el techo porque ya estaba muy viejo e iban a poner uno nuevo. Terminé la comida y ellos aún no bajaban. Le empecé a servir de comer a mis abuelos y cuando fui a darle el plato a mi abuelo, vi que tenía entre las piernas el cuchillo que ya daba por perdido desde hace bastante tiempo. Me sorprendí demasiado, porque cómo era posible que después de buscarlo una larga temporada, no habíamos dado con él, y de repente aparece en las piernas de mi abuelo. Obviamente, él no nos dijo porque no sentía nada en las piernas. Mi abuelo quedó así después de que le dio una embolia, y lo bueno que no se cortó ni nada. Le conté a mi abuela lo que había pasado, y ella me dijo que a su parecer, lo mejor y era un duende, porque no era la primera vez que pasaba algo así en la casa. Hace 2 años aproximadamente, era la 1 de la mañana, cuando me fui a mi cuarto. Estuve jugando un rato con mis videojuegos y viendo videos en YouTube. Entonces me dieron las 3:30. Sabía que ya era tiempo de dormir, porque en cualquier momento mi papá se podría levantar y darse cuenta que aún seguía despierto. Y así lo hice. Apagué la consola, contesté unos mensajes en WhatsApp, me acomodé para dormir y me tapé. Por lo regular batallo un poco para agarrar el sueño. Empiezo a pensar cualquier cosa o recuerdo lo que hice en el día, hasta que de un momento a otro me duermo. Y así sucedió aquella noche. Repetí el mismo patrón de siempre, solo que por alguna razón ahora sí no podía dormir.
y estuve a punto de volver a prender la consola, pero no lo hice. De repente me quedé muy quieto y sentí como que se abría la puerta muy delicadamente. Y escuché unos pasos así como cuando alguien no quiere ser descubierto y hace el menor ruido posible. Entonces empecé a sentir que se movía el colchón para adelante y para atrás, así como si me estuvieran arrullando, pero no me moví para nada, solo cerré los ojos y seguía esa sensación. Lo primero que pensé es que era mi primo que me estaba jugando una broma o algo así. Siempre lo hace. En ese momento tomé valor y me levanté para reclamarle, porque el movimiento no paraba. Pero no había nadie en mi cuarto. Todo estaba normal. Me paré y fui al cuarto de mi primo, y él estaba durmiendo. Regresé a mi cuarto y en la ventana vi una sombra que después desapareció. Mi gato enseguida entró a mi habitación y se acurrucó conmigo. Me envolví en la cobija e intenté dormir. Me dio bastante miedo. Todo el tiempo sentí que estaba alguien en la esquina de mi cama. Hace como 5 años, yo trabajaba en una línea de transporte de una empresa, y cada cierto tiempo me mandaban a hacer rutas a diferentes lugares. Por lo regular, eran muy temprano. En una ocasión me tocó hacer ruta a Calderón. Mi jefe me dijo que tenía que estar a las 3:30 de la mañana en la empresa para empezar el recorrido. Cuando llegué, me asignaron mi camión y partí de ahí. Cuando iba en camino me empecé a sentir muy extraño, como si alguien me observara, pero traté de no pensar en eso, y seguí con la mirada fija en la carretera. Claro que por aquellos rumbos donde iba en aquel momento era puro monte, y casi no había carros, ni nada, estaba todo muy solo, y bastante oscuro. Aún faltaba para que empezara a clarear. Después de un rato, la misma sensación de que alguien me observaba volvió y sentí mucho pánico, pero igual lo traté de ignorar, tal vez, y me estaba haciendo ideas yo solo. En eso, volteé rápido a mi derecha para agarrar una botella de agua, y en ese preciso momento, cuando regreso mi vista hacia enfrente, algo negro se estrelló contra mi parabrisas, y eso hizo que me desviara. Hice varias maniobras y estuve a punto de chocar contra un árbol. Entonces, el camión paró. Yo me quedé un momento inmóvil, analizando todo lo que había pasado, y estoy seguro de que eso que pasó frente a mis ojos era una condenada bruja. Retomé el camino y en el cielo se alcanzó a apreciar una bola de fuego a lo lejos. Brujería familiar. Bueno, esta historia involucra a una familia de puras mujeres. Vamos a platicar específicamente de una chava de 16 años. Anteriormente en su familia hubo una bruja que es la bisabuela de la chava. Ella vivía con sus hermanas, su madre, su abuela y su bisabuela. Cuando la bisabuela muere, ellas se quedaron con la casa, pero tiempo después muere la abuela y llega la típica pelea familiar de quién se quedaría con la casa. Como ellas no tenían dónde ir, se quedaron ahí. Pasó el tiempo y la familia quería quitarle la casa porque no era de ellas. Tuvieron muchas peleas y discusiones, pero no lograron sacarlas de ahí. Todo esto ocurre en un rancho. Ellas vivían alejadas del rancho, no había nada ni nadie cerca de la casa. Entonces es cuando empiezan a pasar cosas muy raras. Se movían o se caían objetos en la casa, se escuchaban pasos y ruidos de personas en el patio. Decidieron no tomarle importancia, pero a la larga todo empeoraba. Un domingo las niñas decidieron ir a la iglesia, a misa como acostumbraban. Ese día fueron con Carla, la chica de 16 años, y 2 hermanas más chicas. Cuando iba de regreso a casa, ya estaba oscureciendo y como ya lo había mencionado, no había nadie a su alrededor. Caminaban con toda la tranquilidad del mundo, porque es un camino que conocen bien. En un momento Carla se quedó parada sin poder dar un paso más. Lo único que les dijo a sus hermanas fue: pónganse a rezar. Y pues ellos no entendían qué estaba pasando. Se pusieron a rezar y Carla pudo volver a dar más paso, pero estaba pálida y no podía ni parpadear del miedo que tenía. Más adelante, una vez más, Carla no se podía mover. Sus hermanas seguían rezando y ella empezó a gritar que no le tenía miedo. Cuando Carla no podía caminar la primera vez, dijo que a lo lejos vio una mujer de cabello largo, negro, y con un vestido o ropa blanca. Ella dice que era muy fea. De un momento a otro la tenía agarrada de los tobillos con tanta fuerza que no se podía mover. La segunda vez fue cuando comenzaron a rezar y este ser la soltó para que diera unos pasos. Más adelante
sería cuando ella vio y sintió que la agarraba del abdomen con una cadena. Siguieron rezando y cuando llegaron a la entrada de su casa, ahí había un árbol muy grande y viejo donde tienen unas sillas para descansar. Carla se sentó en una de las sillas y sus hermanas entraron, y es ahí cuando ve la mujer por tercera vez arriba del árbol. Carla aún cuenta que vea esa cosa y le dice cosas como que ella le hará daño a su familia de alguna u otra forma, que la juzgarían loca si ella hablaba sobre esa presencia extraña que podía ver, y amenazas hacia su familia. La muñeca. Cuando yo tenía 10 años, mi madre me contaba que las brujas nos seguían mucho a mí y a mis hermanas. Yo un día iba hacia afuera para jugar. Era un poco tarde como para salir a jugar. Si mal no recuerdo, eran las 8 de la noche, pero en el rancho casi no hay límites para salir a jugar. Cuando abrí la puerta frente a la casa había un árbol, y claramente vi una mujer vestida de blanco. Sin tomarle importancia salí a jugar al patio, y ella me hablaba, y me pedía una muñeca. Yo fui por una muñeca que tenía. No era una Barbie, era una pequeña muñeca de porcelana. Volví al patio con la muñeca en brazos y la mujer me decía: ven, ven, vamos a jugar con tu muñeca hermosa. Pero yo empecé a desconfiar de ella. Tampoco es como que le tuviera mucha confianza a algo que estaba encima de un árbol. Le dije a mi hermano más grande que había una mujer que quería jugar conmigo y mi muñeca. Él me jaló hacia la casa y empezó a gritar muchas maldiciones. Tomó rosarios y cruces. Había una cruz en específico que le echaba bala para alejar a las brujas. Le echaba bala, no entiendo muy bien a qué se refiere. Para alejar a las brujas. Cuando él hace eso, se escuchaba como una sierra cuando la mujer se fue. Se escuchaba como una sierra. Cuando la mujer se fue volando, mi hermano me contaba que esa noche él la vio volar de nuevo al árbol y volvió a hacer lo mismo para ahuyentarla. A la mañana siguiente, mi hermano y mi padre, junto con un tío, decidieron talar el árbol y quemarlo para que la mujer no se volviera a acercar nunca. Y dicho y hecho, jamás volvimos a ver a una bruja en nuestras vidas. El hombrecito. Transcurría el año 1947. Eran aproximadamente las 6 de la mañana. Apenas si podía distinguir los objetos entre la oscuridad. Estaba recostado en el colchón cuando de pronto vi algo que venía hacia mí. No podía ver bien qué era, hasta que se acercó más y más. Al verlo de tan impactado que estaba, me caí de la cama. Solo pude ver que era un pequeño hombrecito con sombrero y morral. Nos miramos durante un instante corto. No podía hablar de tan impactado que quedé. En ese momento no hice más que levantarme y salir corriendo al cuarto de mi hermano. Enseguida le conté y se burló de mí. De seguro es un sueño, me dijo entre carcajadas. Me sentí confundido. Y sí era un sueño, pensé. Pero no era posible. Hace unos minutos me levanté por un vaso de agua. No podía estar dormido. Me quedé dormido y no pensé más en eso, hasta que llegaron mis padres y les conté lo sucedido. Mi papá quedó asombrado igual que yo, y dijo que porque el lugar en donde vivíamos era probable que habiten duendes, pues la mayoría del terreno es monte y hay un río cerca. No supe más que decir y me quedé callado. Desde ese entonces no volví a ver nada similar. Sin embargo, seguí escuchando historias de aquellos hombrecitos. Se llama El caballo del bosque. Y dice así: hace un par de años yo tenía un grupo de amigos con los cuales salía casi cada fin de semana a acampar, solo para embriagarnos. Pero esta ocasión era especial. Era final de curso. Salíamos de la preparatoria para ir cada uno a sus casas donde ya teníamos nuestras maletas listas junto con la casa de campaña. Francisco pasó por cada uno de nosotros en la camioneta de su padre. En ella ya estaban Paco, Ramona, Aurora y mi novia Cristal. Cada que salíamos de campamento, siempre salíamos al mismo sitio que ya conocíamos de memoria, pero esa vez Ramona quiso ir a un lugar más alejado de la ciudad, a unos 15 kilómetros de donde íbamos, solo para conocer más sitios, y además de que teníamos toda una semana para estar de campamento. Francisco manejó hasta donde Ramona le indicó, pero la carretera había terminado hace 5 kilómetros atrás.
Dejamos la camioneta y caminamos otros 30 minutos para encontrar un buen lugar para poner las casas de campaña. Ramona, Francisco y yo instalamos todo mientras Paco y Aurora hacían la fogata. Eran las 9:30 de la noche y decidimos sacar las cervezas para empezar el festejo, pero nos dimos cuenta que la hielera no estaba. Paco suponía que la había dejado en la camioneta, así que él se fue con Francisco por la hielera. Eran las 10:30 y ya teníamos hambre y sed. Ellos no regresaban. Fue cuando Paco llega gritando: ¡un puto caballo! Las chicas y yo nos levantamos y vimos que Paco cayó cerca de la casa de campaña de Aurora. Todos corrimos a ver qué pasaba. Vimos a Paco con un golpe en la cabeza y la ropa rasgada. Le preguntamos qué había ocurrido, que dónde estaba Francisco. Él dijo que cuando estaba llegando a la camioneta vieron un caballo, lo cual se les hizo curioso, y se acercaron a ver al animal, pero el caballo mordió el brazo. El caballo le mordió el brazo. Él gritó de la desesperación porque el caballo le arrancó el brazo desde el codo hacia la mano. Paco abrió el coche y encontró una palanca para golpear al animal, pero cuando volteó no vio nada, solo a Francisco sin el antebrazo izquierdo. Paco creyó que lo más sensato era llevar a Francisco al hospital. Cuando estaban a punto de arrancar, Paco vio al caballo de nuevo por el retrovisor. Quería arrancar el coche, pero no pudo. Cuando volvió a voltear, el caballo estaba a su lado. Él lo único que hizo fue gritar. El caballo relinchó de una forma horrible, desapareció y él se fue corriendo hacia donde nosotros. Ninguno de nosotros lo creía hasta que escuchamos el relinchar del caballo. Aurora y Cristal estaban llorando de la desesperación. Todos dejamos nuestras cosas ahí y corrimos hacia la camioneta. Para nuestra grata sorpresa, Francisco seguía dentro de la camioneta y confirmamos que no tenía el antebrazo izquierdo. Nadie más que Francisco sabía manejar. Ramona solo sabía encender el auto. Hicimos lo que pudimos y llegamos a la entrada de la ciudad, donde pedimos ayuda. Cuando bajamos desesperados por ayuda, vimos que Francisco tenía su brazo ileso, cuando claramente vimos cómo se veía la sangre chorreando de su brazo, cercenado. Desde ese día, nunca volvimos a acampar. El ángel de la guarda. Yo hace algunos años era un chico rebelde. Andaba en motocicleta, iba a bares todas las noches, usaba drogas, tomaba muchísimo alcohol. Hasta que un día, específicamente un 12 de octubre de 1992, tuve un accidente en la moto. Recuerdo que esa noche venía de una pelea en un bar. Estaba demasiado ebrio, pero aún consciente de lo que hacía. Veía, decía, había bebido porque mi chica de ese entonces me había dejado por otra persona. Y estaban a punto de correrme de mi apartamento, pero no me importaba. Mientras salía del bar, recibí un golpe con una botella en el costado izquierdo. Me dejó un poco aturdido, pero reaccioné al instante y con 2 golpes a la cara, tiré al borracho que me dio el botellazo. La chica con la que salía llegó al bar con el chico que me engañaba. Me miró subir a mi moto, y yo la vi a ella entrando con él al bar. Pensaba en dejarlos pasar, y escuché como una voz de una mujer me decía: déjala ser feliz con otro y sigue tu camino. Volteé a todas partes, pero el estacionamiento del bar estaba solo. No había nadie, ni una alma, solo yo. Ignoré por completo la voz y volví al bar con la botella que había recibido el golpe. Quería mi venganza, quería verlo sufrir, y la voz no paraba de decirme que no lo hiciera. Cuando entré, ella se puso frente a él para resguardarlo, de no hacerle daño. La aventé a ella y lo golpeé con la botella en el estómago. Lo que no noté es que la botella estaba rota y le clavé la boca de la misma en el estómago. Solo caminé hacia atrás y corrí hacia mi moto. La encendí y salí lo más rápido que pude de ahí. Mientras estaba mirando hacia atrás para ver si nadie me seguía, volví a poner los ojos hacia el frente y vi como un coche venía directo hacia mí. Sentí el impacto, sentí como mi cuerpo voló encima del auto. Sentía la muerte. Recuerdo que claramente vi a una mujer de blanco y a una mujer de negro, ambas una al lado de la otra. La mujer de blanco me habló, me pedía ir con ella, y la mujer de negro me pedía quedarme ahí acostado. Le hice caso a la mujer de blanco por la voz de ella, era la misma.
porque la voz de ella era la misma que había escuchado antes de asesinar al chico de mi ex. Dimos una vuelta, me hizo recapacitar sobre toda mi vida, me hizo ser una mejor persona, me besó y me dijo que la volvería a ver cuando esté todo mal de nuevo. Desperté en un hospital con unos pocos rasguños, pero eso, mi moto estaba hecha trizas. La policía estaba a un lado de mi camilla, me dijeron todo lo sucedido con el chico y con mi accidente. Me habían declarado muerto por 5 minutos, pero volví en sí como si de un milagro se tratase. Cuando era adolescente, llegamos a vivir a una casa en San Luis Potosí, mi familia y yo. La verdad, era una casa muy bonita, grande y para mí bien ubicada. Para ser exactos, estaba en Las Julias. Eso sí, era algo antigua, pero recuerdo que el precio de renta estaba muy bien. La verdad, estábamos muy a gusto de haber encontrado esa casa. Todo bien la primera noche, excepto por algunos ruidos, los cuales creíamos venían de la casa del vecino, ya que se escuchaba como una moneda rodando. La siguiente noche fue cuando comenzó nuestra verdadera pesadilla. El ruido de la moneda rodando era más fuerte y más seguido que el de la noche anterior. Se empezó a sentir un ambiente pesado en toda la casa, hasta que por ahí de las 12 de la noche, algo extraño comenzó a suceder con las paredes del inmueble. Parecía como si la pintura hubiera comenzado a derretirse, como si la casa tuviera vida propia y estuviera sudando. Goteaba líquido de ellas, y de un momento a otro comenzaron a aparecer algunos símbolos extraños, los cuales nunca había visto. Parecían como letras en otro idioma o como símbolos antiguos, de esos que salen en las películas. Me acerqué a uno de ellos, lo quise borrar, pero parecía que estaban tatuados en la pared. Aún así, traté de encontrarle lógica a lo que sucedía. Pensé que tal vez la temperatura de la casa había cambiado y que por esa razón la pintura se había derretido. Aún y con los ruidos, intentamos dormir y lo logramos. A la mañana siguiente todo estaba normal. De verdad que creí que nos íbamos a encontrar con la pintura de las paredes regada por todo el suelo, pero para nuestra sorpresa, todo estaba intacto. Ese día tratamos de no hablar de lo sucedido para no sugestionarnos más, pero fue inevitable. Por la noche, ya que el episodio de la noche anterior se volvió a repetir, pero esta vez más intenso. Las paredes húmedas, los símbolos, los sonidos, todo igual que la noche anterior. Mi hermana y yo compartíamos cuarto. Esa noche teníamos tanto miedo que lo único que se me ocurrió fue decirle que nos pusiéramos a rezar para ver si esto que nos estaba atormentando se iba del lugar o de perdido nos dejaba dormir. Pero al parecer, nada sucedía. Cada noche era más intenso. Lo único que nos quedaba era cubrirnos con las cobijas de pies a cabeza. No podíamos hacer más. Ni amuletos, ni artículos religiosos parecían sufrir efecto en eso que nos atormentaba. Los días siguieron pasando, noche tras noche, los mismos episodios. Pero una de esas noches comenzó a pasar algo diferente. Mi hermana y yo salíamos a la sala durante el teatro de las noches y pudimos observar cómo una persona de humo negro, le digo así porque así lo parecía, un hombre hecho de humo, como de una estatura de 1,70, atravesó la sala y se dirigió al fondo de la casa, sin acercarnos, sin intimidarnos, solo pasó, como vulgarmente se dice, en su rollo. Mi hermana y yo nos abrazamos, estábamos llenas de miedo, así que corrimos a la recámara y lo mismo de siempre, a cobijarnos de pies a cabeza, soñando con que la noche acabara rápido. A la mañana siguiente le contamos a mi mamá lo sucedido y nos dijo que por favor tratáramos de ya no salir en la noche si ella estaba dormida. Incluso nos decía que no tomáramos tanta agua para no tener que levantarnos al baño. Mi mamá en verdad estaba preocupada porque el suceso cada vez era más intenso, así que decidió contarle a una vecina. La vecina le confirmó que mucha gente que había vivido ahí duraba poco rentando, debido a que los inquilinos afirmaban que los espantaban. La señora también le contó a mi mamá
que algunos de los vecinos afirmaban ver una pequeña que salía de nuestra casa y se metía a la casa de un lado. Incluso ella misma afirmaba haberla visto. A los pocos días, mi mamá decidió que lo mejor sería que nos cambiáramos de casa, pues no quería que nos sucediera algo peor. Comenzamos a buscar casa y encontramos una en otro rumbo. La verdad, ya no nos importaba en dónde estuviera, lo que queríamos era salirnos de ahí. El día que fuimos a entregar las llaves, mi familia y yo le contamos lo sucedido al rentero, y él nos dijo que no éramos los primeros en haberle contado esa historia, que mucha gente se había ido de ese lugar por no soportar todo lo que pasaba. Gracias a eso, él y su familia se quedaron unos días a vivir ahí, esperando que algo extraño les pasara, para confirmar los testimonios, pero dijo que nunca los espantaron ni vieron nada fuera del lugar. Cuando tenía 7 años, mi mamá me llevaba casi todos los días a casa de mi tía, ya que mi tía era soltera y a mi mamá le gustaba pasar horas hablando con ella. La casa de mi tía tiene un jardín grande y muy bonito, y muros altos, al igual que el portón. Por lo mismo, mi mamá y mi tía no tenían problema en dejarme jugar en el jardín sola. Un día, mientras ellas conversan, yo jugaba con una pelota en el jardín, cuando vi a una mujer. Su cabello era color castaño oscuro, largo con algunos caireles. Parte de su cabello le cubría la cara dejando ver solo su nariz y boca, la cual tenía un labial rojo. Llevaba un vestido negro, largo, bordado. No me inspiró miedo a pesar de no conocerla, y como ya había dicho, mi tía vivía sola y era soltera. Ese día no pasó nada. La mujer se quedó parada en el mismo lugar, hasta que mi mamá me habló. Cuando volví a ver la dirección de la mujer, ella ya no estaba. Así transcurrieron 3 meses. Cada que iba, veía a la misma mujer. Jamás le dije a mi madre, porque la mujer jamás me hizo nada. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, todo cambió cuando después de esos 3 meses, mi mamá me volvió a llevar. En esta ocasión, en la casa de mi tía, estaba uno de mis primos, que al verme, corrió conmigo para jugar. Mi tía y mi mamá nos dejaron solos en el jardín. Jugando con mi primo, vi a la mujer, que esta vez estaba como hincada y con su mano me llamaba. Al ser una niña, yo empecé a caminar para su dirección. Solo alcancé a dar 3 pasos, cuando mi primo empezó a gritar. Jamás olvidaré la manera en que gritó y empezó a llorar. Él no era un niño llorón, así que mi mamá y mi tía salieron corriendo de la casa para ver qué pasaba. Yo, en cuanto gritó, me volví hacia él para ponerme a su lado. Mi mamá intentó tranquilizarlo, lo abrazó por mucho tiempo. Mientras mi tía me preguntaba, yo no sabía qué contestar, pues no sabía qué había pasado. Cabe aclarar que la mujer desapareció cuando mi mamá y tía salieron de la casa. Pasó alrededor de 1 hora para que mi primo se tranquilizara. Mi mamá lo metía a la casa cargando con mi tía y yo atrás de ella. Estuvimos en la sala cuando mi primo por fin habló. Jamás olvidaré sus palabras, pues él dijo a mi mamá que había visto a una mujer horrible en el jardín, que la mujer tenía una cara deforme, con un vestido negro, aterrador, y con manchas rojas, como sangre. Dijo que la mujer me estaba mirando muy feo, y que cuando ella vio que él la estaba viendo, levantó una de sus manos para decirle que se callara. Mi primo tuvo que ir al psicólogo por 2 años, para olvidar lo que vio. Yo tuve que contarle a mi mamá lo de la mujer, y no me volvió a llevar a casa de mi tía. Hasta hace 2 meses que mi tía murió, fuimos a sus rosarios para ayudar. No pasó nada y no vio nada, pero hace 3 días que vino uno de mis tías, que tenía una niña pequeña, mi mamá estaba hablando con ella. Yo no estaba poniendo mucha atención, hasta que dijo que su niña había visto a una mujer vestida de negro en la casa de mi tía que falleció durante los rosarios. Me da miedo que sea la misma mujer que yo veía cuando era niña. Una vez estaba en su cuarto acostada, y eran como las 2 de la mañana, y estaba como todos los días, normal. Entonces de repente le tocaron la puerta y ella pensó que era alguien, pensó que era su mamá o su hermano. Entonces fue a abrir la puerta y no había nadie. Después de 5 minutos, otra vez tocaron, pero ya no quiso abrir, pero esta vez fue más fuerte. Entonces abrió la puerta, y cuando la abrió,
vi una sombra que pasó enfrente de ella, pero era una sombra como de un niño. Del susto gritó y le puso seguro a su cuarto, y se fue rápidamente a su cama para taparse con las cobijas. Una vez estaban de visita unos primos de Estados Unidos aquí en Salinas, San Luis Potosí, y los llevamos a que conocieran las ruinas de lo que fue la fábrica de sal conocida como Calderas. Dimos un recorrido y pues todo iba normal hasta que empezamos a escuchar que nos chistaban. Y volteamos a ver al cuarto del que acabábamos de salir, y en una ventana estaba parada una lechuza, y salimos corriendo hacia el carro, y no quería prender. Cuando estábamos adentro del carro, vimos cómo salió volando, y era muy grande. Después de un par de intentos, el carro encendió y nos fuimos. En el camino, asustados, nos preguntamos de dónde había salido, porque nosotros acabábamos de pasar por ese cuarto y estaba vacío. Estaba pequeño, tenía como 5 años de edad. Entonces mi mamá me había hecho una fiesta de disfraces en la casa de mi abuelita. A mí me vistieron de payaso, y recuerdo que la fiesta estaba normal y tranquila. Y en la casa de mi abuelita había un ventanal grande que se veía el jardín. Entonces, ahí en el jardín, había un árbol de granadas. En la mera esquina del ventanal, parte superior izquierda, vi como una persona nos estaba observando a toda la familia. Pero cuando le contaba a mi mamá que alguien nos estaba viendo, volteaban y no había nada. Y cuando yo miraba hacia el ventanal, volvía a aparecer. Yo tenía mucho miedo, pues como era de disfraces, la persona que veía estaba vestida de payaso. Antes la familia de su papá vivía en San Luis Potosí. Entonces en la casa en la que vivían tenían 2 pisos y ventanas grandes. Un día las amigas de su tía la fueron a visitar, pero no había nadie en la casa. Las amigas tocaron y nada más vieron que se asomó un señor en una de las ventanas. Ellas no sabían qué pasaba o quién era ese señor, porque la saludó. Entonces las amigas se fueron a la universidad y ahí vieron a su tía. Cuando vieron a su tía en la uni, le dijeron lo que había pasado, y pues ella les dijo que no había nadie en la casa, que estaba cerrado todo con llave. La casa de las 3 brujas. Es una historia que fue recopilada en Guanajuato y dice así. En la oscuridad flotaban palabras no bien definidas, casi inaudibles, algo parecido a una letanía. El que escuchara atentamente sin respirar y quizás demorando la sorpresa o el miedo, entendería que esa tristeza monótona de sonidos en coro, sí, era un rezo especial, palabras que pertenecían a una invocación, pero no a cualquier invocación. La figura central de la invocación era el maldito, el ángel caído, palabras que evocaban a Satanás, a Lucifer, al mismísimo diablo, en uno de tantos llamados al mal por un poeta de otro tiempo y otro ámbito. Y en el silencio, la cadena de palabras como una serpiente huidiza casi se perdía en la noche, aunque no para aquellos que transitaran en la cercanía de aquella casa singular, alta, con techo de 2 aguas en su frente, construida especialmente con madera, de aspecto alegre y risueño, aunque extraña para la ciudad de Guanajuato, motivo incluso de leyendas y decires, motivo de miedo entre el vecindario cercano. Ocurrió entonces que un joven de nombre José Conrado, forastero él, de quien tiempo después recogió su testimonio, yendo a paso relajado por el paseo de la presa, en una noche sin luna, apenas iluminada por un par de farolas, alcanzó a ver que por el balcón superior de la casa singular se asomaba una mujer de piel muy blanca, de oscura vestimenta, pero de edad indefinida, quien podría ser muy vieja o muy joven, según se le prestara atención. Sería de gran belleza, o resguardada por la oscuridad. Sería de rasgos poco afortunados, muy fea. Pero la mirada del caminante no alcanzaba a precisar tales aspectos, mucho menos los ojos de la dama. Se trataba de Hildegarda, una de las 3 mujeres que, como muchos sabían, habitaba la casa, y quienes eran poco afectas a transitar por las calles en horas matutinas, ni menos frecuentar ningún sitio concurrido de la ciudad. El asunto es que para ninguna de ellas había secreto posible. Todo lo advertían,
aunque sucediera lejos de ellas, como era el caso. Porque el joven forastero, yendo a paso despacioso por el paseo de la presa, fue percibido en la oscuridad. Asomada al balcón, como se dijo, la seductora mujer, con la fuerza que da el mal de ojo, no le fue difícil conducir, con órdenes secretas, mentales, mudas, el trayecto de Conrado que lo llevaría ya fascinado, ya embrujado, a subir las escalinatas circulares y entrar por la puerta izquierda de la esbelta casa y ser recibido por ella, quien en todo momento contoneaba su cuerpo y atrapaba con su voz áspera, venida del bajo vientre, al joven recién capturado. De ese momento, por testimonio del mismo Conrado, recuerda que en la penumbra pudo apreciar el cabello abundante de Hildegarda, enmarcando la expresión vacía de unos ojos velados por la oscuridad, sin brillo, como muertos. No sabe cómo ni cómo llegó, pero el hombre se encontró en medio de una sala, a la que no se le percibían el límite de sus paredes. Se presentaron como Germelina y Belinda, supuestas hermanas, nombres nocturnos según decía la gente, de Hildegarda, la anfitriona del forastero, que en su aturdimiento y en su percepción trastornada, las dos mujeres le parecieron de golpe muy jóvenes y bellas, y de inmediato, y sin saber la razón, en una metamorfosis dinámica, fueron dos ancianas con aspecto de urracas, luego dos cabras muy grandes, para semejar después a dos serpientes entrelazadas, con los ojos fijos en el intruso, y con las lenguas de fuera, largas y vibrantes. La lucha de Conrado, como él lo asegura, fue descomunal, consciente de su miedo y de su deseo por huir, aunque sus piernas no le respondieran, y su voluntad fuera apenas una palabra, buscaba la oportunidad de fugarse de semejante claustro. Violentado por alguna fuerza, quedó alojado en un asiento con respaldo, al tiempo que se sintió obligado a beber un líquido oscuro y delicioso, un líquido que de inmediato le causó una embriaguez desconocida. Una cara acaballada, unas manos frías, una voz que lo invitaba a pasar la noche en esa casa. Hildegarda, Germelina y Belinda daban vueltas alrededor de él, saltando en el aire con sus cabezas temblorosas, sofocándolo con sus torsos encorvados y con la piel descubierta, ajada y teñida, de una sangre seca. Entonces él creyó que llegaba el término de su vida. Quizás fue la providencia, pero su testimonio no recuerda cómo fue que se abrió paso a la salida de aquel lugar. No recuerda cómo se soltó de las garras que lo aprisionaban, ni recuerda cómo logró alejarse de aquella casa de brujas, tomando el aire que lo aliviaba, bendiciendo el momento en que una mano invisible y bondadosa lo salvaba de la muerte, alejándolo de ahí. Leyendas urbanas cuentan que para que no caiga una gran construcción se debe derramar sangre sobre ella. A lo largo de los tiempos se dice que en edificios, estadios, puentes o cualquier tipo de millonaria construcción se realizan sacrificios humanos para asegurar su fortaleza. Usan de cimientos, cuerpos o personas, aún con vida, que son emparedadas para realizar tal ritual. La leyenda comienza en 1863 con la construcción de la cortina de la presa en San José, San Luis Potosí. En la época de su construcción, el espiritismo y el esoterismo tenían una gran influencia en las personas de alta sociedad, así que bajo el consejo de un brujo, el ingeniero de la obra y los políticos involucrados, estuvieron de acuerdo que se tenían que perder muchas vidas, las cuales tenían que ser de almas inocentes. Así que tomaron a tanto niño como pudieron y vivos los emparedaron entre ladrillos, no sin antes dejarles algo de dulces para calmarlos en su eterno encierro. El brujo decía que las almas de los niños llorarían cuando la cortina se fuera a romper. Por lo tanto, la gente sabría que era momento de huir. Se dice que solo una vez los niños han llorado, y esta fue la noche del 14 de septiembre de 1933, un día antes en la que la presa de la Constancia se reventara. Muchos de los habitantes escucharon los lamentos fantasmales de los niños que provenían de la presa, pero las autoridades escépticas de esa leyenda no actuaron ante el aviso, y a pesar de que había tormenta, muchos de los pobladores acudieron a la plaza para dar el grito de independencia, pues era el día 15 de septiembre. Una hora antes de la medianoche, la muerte llegó en forma de agua. Muchas personas perdieron la vida al ahogarse, y muchas otras más desaparecieron, pues, aunque no se reventó la cortina donde habitan los niños,
sí se rompió una represa más abajo, por lo que los espíritus de los niños lloraban por la tragedia que se avecinaba. Se cree que el emparedar niños es algo que se hacía desde hace más de 5.000 años, y se han encontrado datos de esa práctica hasta el siglo XVII en Alemania. En México no se ha documentado mucho la verdad de dicho mito, pero se han encontrado esqueletos de personas enterrados en las paredes de varias casas y templos de más de 200 años, por lo que emparedar personas en una presa parece muy probable. Existe otra versión de la leyenda que señala que lo que consiguieron los dirigentes de este proyecto fueron muchos cadáveres de niños que también habrían sido comprados en pueblos lejanos, y al igual que la otra versión, también habrían sido emparedados en la presa de San José. Sea verdad o no, resulta escalofriante imaginarse aquella trágica escena. Pensar que nuestros padres nos piden que acompañemos a unos señores a esa construcción, saborear aquellos dulces, los cuales serán los últimos, y ver cómo poco a poco la luz de aquel lugar se nos va apagando para siempre. Hace algunos días tuve la fortuna de conocer este pueblo mágico lleno de riqueza cultural e histórica. San Miguel de Allende, Guanajuato. Es impresionante la belleza de este lugar, pero aún más impresionante es la cantidad de leyendas que existen y que se han llevado a cabo en estas calles, plazas y diversos espacios. Y esta ocasión te contaré algunas de ellas. La calle cuadrante de San Miguel de Allende. Al llegar a San Miguel de Allende, la misión será buscar la calle cuadrante, y siendo más específicos, el número 18. Será sorprendente saber que la casa que verás data de 1780. Se cuenta que aquí vivió un consejero de la Santa Inquisición, el cual murió de una manera trágica al quedar atrapado entre los muros de la construcción, y gracias a esto, su espíritu se podrá escuchar en las paredes de toda la casa. Esta casa se ha intentado vender muchas veces, sin éxito. Si corres con suerte, algún vecino te contará que en las noches se puede ver una figura entre neblina asomada por alguna de las ventanas de la casa. Otros dicen que al ver esa figura en las ventanas, se sienten atraídos hacia la casa y buscan la manera de entrar a ella, como si su vida dependiese de ello. La tapada misteriosa. La leyenda cuenta que en el antiguo pueblo de San Miguel de Allende había una mujer que a causa de un enfriamiento sufrió una grave deformación en su cara. Por esta razón, usaba un velo negro para cubrir su rostro. Sucedió que en una noche fría, la mujer regresaba a su casa cuando comenzó a ser seguida por 3 hombres que intentaron atacarla. Los sujetos estaban ebrios e intentaron sujetar a la dama por la espalda. Sin embargo, la mujer se acercó hasta un poste de luz, y cuando sintió que uno de los hombres iba a tocarla, recordó la fealdad de su rostro y comenzó a reír a carcajadas. La mujer se quitó el velo y mostró su cara deformada a los borrachos, quienes del susto salieron corriendo. La monja aguzanada. Josefa Lina de Lacanal y Hervas nació en 1736. Fue la primera hija de don Manuel de Lacanal, dueño de la casa de Lacanal, en San Miguel de Allende. Al crecer Josefa, fue evidente su devoción religiosa. A sus 15 años mueren sus padres y heredó 70,000 pesos. A su corta edad decidió ser religiosa y de construir un convento, el Convento de la Concepción, mejor conocido como Las Monjas, y hoy Centro Cultural Nigromante Bellas Artes. El padre Felipe Neri de Alfaro la apoya y le recomienda trasladarse al santuario de Atotonilco para que defendiera su decisión. Después de 8 días de encierro, firme aún en tomar los hábitos y volverse monja, toma su herencia y empieza la construcción del convento. Se convirtió, así, en la fundadora del Real Convento de la Purísima Concepción de San Miguel. Desde los primeros momentos de la fundación del convento, Josefa trabajó mucho para sostener económicamente y espiritualmente su proyecto. Se inauguró con el traslado de religiosas al nuevo edificio, el que aún no se terminaba. Faltaban torres, campanario y altares, que luego se terminaron durante la primera mitad del siglo XIX. La cúpula también faltaba, que fue obra del maestro albañil Seferino Gutiérrez, quien construyó la parroquia de San Miguel Arcángel, la iglesia principal de San Miguel. Se inspiró en la iglesia de los Inválidos en París.
Días antes de su muerte, empezó a toser gusanos. Los dolores de Josefa eran tan agudos que se desmayaba. Los que la vieron dicen que de esos gusanos nacieron mariposas. La monja murió a los 33 años, 5 años después de inaugurado el convento. Sus restos aún se conservan en el inmueble que la apasionó. La leyenda de las brujas de San Miguel de Allende. La leyenda dice que las brujas se sacaban los ojos y los escondían en las tibias cenizas del fogón. Con su escoba volaban sobre San Miguel buscando pies descobijados de niños. Se dice que ellas huelen la sangre de los niños y así los encuentran. Entran por la ventana y se acercan silenciosamente a las camas. Comienzan a chuparle la sangre desde los pies, a veces hasta la muerte. Cuando el sol estaba por salir y no alcanzaban a tomar toda la sangre, dejaban a los niños todos débiles y enfermos. En la actualidad, hay muchas personas que les llaman brujas o hechiceras de San Miguel, haciendo rituales, hechizos y amarres. Sigue siendo muy sonados sus reuniones en las presas de San Miguel de Allende, como la presa Ignacio Allende, la presa Las Colonias y la presa del Obraje. Hola, buenas tardes. Pensé que nunca lo vería. Es algo que no sé si he visto o viajado en sueños astrales, pero aquí va. Jeje, muchas gracias. Bueno, tengo desde enero de este año que me gana mucho el sueño, por ahí de las 9 de la noche. Soy muy de meditación y eso. Pero desde principios de enero, y un día me pasó como a las 2:30 de la mañana, que de repente, no sé si desperté, pero miré una luz que alumbraba fuera de mi casa. Y al despertar, no sé explicarlo, pero un ruido tipo avión. Nunca me he subido a un avión, pero me imagino que así suena. Era un ruido único que no podía explicar cómo se escuchaba tan clarito y la luz era alumbrante. Me dio miedo la primera vez que solo me tapé y continué mi sueño. Después de días, era el mismo ruido, misma luz y la misma hora, la cual se escucha. Soy miedosa, pero hace poco me animé a asomarme. No sé si me crea o no, pero le juro que miré una nave grandísima, con luces que giraban a su alrededor. No sé cómo explicar el sonido porque, le repito, nunca he escuchado ese ruido. Vivo en un fraccionamiento pequeño que le puedo jurar que esa nave alumbra los 2 fraccionamientos juntos. Incluso mis vecinos pusieron cámaras, por lo que les he platicado, y solo se ve una luz rápida. Lo que para mí son horas, el video se ve en segundos. He quedado loca y no sé si lo veo o lo sueño. Y dice así: soy buscador de tesoros. En mi corta trayectoria como detectorista me he topado con varias experiencias paranormales al andar entre el monte, tapias viejas y antiguos caminos. Soy de San Luis Potosí, México. Me llamo Gerardo y este es mi relato. Cerca de la ciudad hay una presa. Los que viven aquí sabrán a cuál me refiero. Aquí tengo un relato muy interesante, pero lo dejaré para el siguiente. Lo que me pasó fue en la presa que en realidad colapsó la cortina. Es la presa La Constancia. Es por el mismo rumbo, pero ahí pasó la desgracia. Me di a la tarea de investigar a fondo ese lugar. Hasta me conseguí una cronología para estar bien informado. Fui, cargué mi equipo de búsqueda de metales, todo transcurrió normal hasta que cometí ese error que me costó una muy mala experiencia. Si les doy un consejo cuando visiten un lugar donde pasaron desgracias, no toquen nada, a menos que pidan permiso. Toqué la cortina, estaba emocionado de haberla encontrado. Los restos que quedaban de esa cortina, que colapsó en el año de 1933, gran parte de la ciudad quedó inundada, pero voy a mi relato. En cuanto toco la cortina, no pasa ni un minuto cuando me empecé a sentir vigilado, acechado, un ambiente de verdad incómodo. Sudaba y cada vez me sentía cansado. No duré ni una hora, me retiré del lugar. Llegando a casa seguía con esos síntomas: cansancio, mareo, dolor de espalda. Les diré que soy una persona que tiene rendimiento físico para este tipo de exploraciones. Llegó la hora de dormir. Serían entre las 3 de la mañana cuando en mi pie siento como si me jalaran. Supuse que fue mi perrita, una chihuahua que se queda con nosotros. Al día siguiente, los mismos síntomas. Empecé a sospechar que algo andaba mal y no era muy bueno. Por otro día lo dejé pasar. Por la noche volví a tener pesadillas. Cosas de las que no se imagina. Pasó de nuevo, pero esta vez no me tomaron del pie. Esta vez me jalaron de la playera como para el piso. Ahí tuve una parálisis de sueño. Más bien, como todo mexicano conocemos, la subida del muerto. Ahora entiendo por qué al escuchar relatos pasa esto. Palabras, los rezos no te llegan a la mente. Es algo extraño. Total, como pude, desperté y enfrenté a esa cosa. Le dije que este no sería su lugar, que lo iba a sacar como fuera. Al día siguiente, me di a la tarea de prepararme mentalmente. Manejo péndulo y radiestesia. Es un tema también muy interesante. Tomé agua bendita.
Le froté a mi hija también. No sabemos si estos entes ataquen al momento de sacarlos. Empecé a medir energías, todo daba positivo. Todos los rincones de la casa, excepto en mi lugar donde descanso. Ahí me daba negativo y cada vez que medía esa energía, la piel se me ponía chinita. Tomé el valor necesario para enfrentar este ente. Y quiero hacer un paréntesis y decirles que ese espíritu no era tan poderoso, solo decidió apegarse quizá para salir de ese lugar. Cuando hice lo que tenía que hacer, pedí por esa alma, aclarando que no aprendí. Solo le doy las gracias a las personas que me enseñaron a manejar radiestesia y darme cuenta cuando algo no está bien. Te sorprenderías de lo que puedes lograr. Ok, entonces logré ahuyentar a ese espíritu y repito, corrí con la suerte que no era tan de bajo astral. Lo logré y desde ahí tomo las precauciones necesarias para no volver a pasar por lo mismo. No anden de curiosos porque estas cosas son reales. No toquen cosas cuando su procedencia ha corrido una desgracia. Espero hayan escuchado mi relato. Se los agradezco mucho. Quizá vuelva a compartir otra experiencia. Nos vemos pronto. Buen día, buena tarde o buena noche.